¿Cómo están? Bienvenidos al Peras News, el segmento en el cual hablamos de algunas noticias de la semana y comentamos sobre ella para entender un poquito de la economía, de nuestras finanzas, cómo afectarán estas cosas a nuestro bolsillo personal y qué decisiones quizás podemos tomar para estar atentos a mejorar obviamente nuestras propias finanzas. La primera es una que enmarca al país, que es un tema que ha venido creciendo a lo largo de los años. Ojo, que esto ha venido desde ya décadas incluso, pero es la deuda pública se consolida por sobre el 41% del PIB y vuelve a marcar récord, ojo, desde inicios de los años 90. Es decir, estamos con una deuda pública muy, muy alta. Y generalmente cuando un país entra en desarrollo, un país tiene en el fondo mayor capacidad de innovación, es usual, ojo, no hay que tampoco pensar como que todo esto es malo. Normalmente los países muy desarrollados también llegan a tener un gran nivel de endeudamiento. Es cosa de ver a Estados Unidos y su nivel de deuda. Pero hay que tener harta precaución, porque nosotros no somos una potencia mundial, no somos un país que represente un tercio de la economía del mundo, ni un décimo de la economía del mundo. Somos un país más bien pequeño. Y si bien estamos con la posibilidad o somos de uno de los países más desarrollados quizás de la región, siempre, y eso es igual que en la vida doméstica, tenemos que tratar de pensar muchas veces que si bien guardando las proporciones que implica, un país, una familia, una persona, tienen unas dinámicas en algunos sentidos similares y donde el ahorro es muy relevante. Un país que es bueno para ahorrar, como dicen por ahí, el que ahorra siempre tiene. Y un país que es bueno para gastar y bueno para endeudarse, básicamente está mandándole un problema al futuro, ¿ya? Eso es muy relevante. Entonces, que estemos llegando a máximos de endeudamiento no es una linda noticia. Obviamente uno tiene que analizar el detalle de esa deuda, que todavía no está toda la información, pero sería bueno que lo hablemos en otro capítulo quizás. Es en qué está toda esta deuda, porque obviamente es distinto, por ejemplo, cuando se habla de que un país está endeudado para el desarrollo de las nuevas generaciones. Por ejemplo, si a mí me dijeran, oye, estamos tomando deuda pública para que la educación primaria sea de primer nivel, y en 10, 15 años más, cuando esos jóvenes salgan van a salir más letrados que nadie y van a hacer que el país crezca enormemente. Yo podría pensar, oye, ese es un plan que suena interesante, endeudarse para el futuro de nuestro país. Entonces, eso es muy distinto a decir, estamos endeudándonos para tapar hoyos, para la compra de no sé qué, porque gastamos en tonteras. Son cosas distintas. Hay que revisar el detalle de esto, pero sí no es muy positivo que estemos en los máximos desde los años 90 y este endeudamiento no se ve enmarcado en un crecimiento fuerte, que uno podría decir quizás en la década de los 90 Chile venía creciendo potentemente y uno podría hacer ciertos supuestos de la deuda versus el crecimiento. Hoy día Chile está creciendo en términos generales bien leve, ¿ah? Se mantiene el crecimiento versus inflación. Y no se condice entonces tanto endeudamiento para un crecimiento bajo, ¿no? Por lo tanto, es muy importante. ¿Y cómo nosotros decimos que esto puede afectar nuestra economía? De varias maneras. Uno es la imagen que se representa. Obviamente, si uno ve que las grandes autoridades no tienen comportamientos financieros positivos, eso también es un reflejo de educación hacia el resto, ¿ya? Segundo punto importante, un país endeudado eventualmente le va a costar pagar en el fondo o implementar buenos programas sociales en base a pura deuda. A veces es complicado porque parte de esos dineros que uno adquiere tienen que después pagar intereses a la institución en donde se endeudó o al país donde se endeudó, el bono que generó, etcétera. Por lo tanto, parte de los dineros no termina en el destino final, que sería esta ayuda pública, por ejemplo. Entonces, es muy relevante entender que ojalá los países crezcan, sí, bien, pueden hacerlo en parte en endeudamiento. Generalmente tratan de hacerlo en base a buena planificación buena financiera y ahorro. Lo mismo para el título personal. La segunda noticia que vamos a hablar hoy día es este nuevo cálculo que actualiza la cifra de pobreza en nuestro país. Que básicamente estamos pasando de un Chile que hablaba de tener un 6,5 en nivel de pobreza a tener
un 22,3, es decir, prácticamente un quinto, 1 de cada 5 chilenos sería considerado pobres según esta nueva forma de medición, que eso es bien relevante. Y ojo, porque acá no hay que ser sensacionalista, a mí esas cosas me llegan a perturbar muchas veces porque hablan así como que, pasamos del 6 al 22 en este año. No, si uno ve el estudio, lo que habla es que, no sé, por el 2017, en vez de haber sido un 8, era un 24. El 2020, en vez de ser un 10,8, era un 32,2. Y hoy día sería, en vez de el 2022, que digas, en vez de un 6,5, un 22,3%. Es decir, desde hace varios años estaríamos por sobre el 20%, incluso llegando al 32% el año 2020, que me imagino que tiene que ver mucho con los fenómenos del estallido social y etcétera. Y probablemente pandemia al principio, no ahí tendría que ver el detalle de ese cálculo que hicieron. Pero hay varios puntos que se toman acá, porque obviamente esto se va a usar siempre, como pasa mucho en nuestro país, más que para educar, para politizar, ¿ya? Y lo importante acá es que entendamos, y a mí me gusta que se haga un nuevo análisis, porque muchas veces había como un optimismo, como de, oye, 6% de pobreza, Chile está increíble, y no está tan increíble, ¿ah? Y factores claves que hablan de este estudio, hablan mucho de cómo indexan ahora el valor de los alquileres, del arriendo, de la vivienda en el fondo, porque efectivamente los ingresos en Chile han ido al aumento durante los años. Si uno ve el sueldo mínimo desde el 2020 hasta el 2025, o sea, el 2020, del 2000 hasta el 2025, ha cambiado. Y uno podría decir, oye, pero parece como que estamos mejor, bien, sí, está creciendo el sueldo, fantástico. Pero pucha, los arriendos también han cambiado muchísimo y probablemente en mayor proporción. O sea, el acceso a la vivienda es lo mismo. El acceso a la vivienda pasó de que en algún momento en nuestro país, el 2000 probablemente más de un 30% podía tener acceso a una vivienda propia y hoy día será menos del 15%. Entonces, y cada vez más difícil, cada vez se arrienda más. Entonces, uno dice, ya, sí, la persona gana 600 lucas, genial. Pero antes ganaba 400 y el arriendo era 100, hoy día gana 600 y el arriendo es 500. O el arriendo es 400 y le queda menos en el bolsillo. Y todo lo otro también está caro. También le subió la cuenta de la luz, que ha subido en 2 años como un 22%. Y así, suma y sigue. Entonces, es bien importante que en esta nueva analítica, en el fondo, obviamente uno siempre conoce este concepto como de la pobreza extrema, que es gente que vive con menos de $1, que son cosas que Chile en teoría está medio erradicada o queda muy poquito. Pero la pobreza es esa persona que no puede comprar, en el fondo, con su sueldo a fin de mes, no le alcanza para ni siquiera una alimentación sana, un estilo de vida estándar decente, cosas que uno pensaría que son medias básicas. Y estamos hablando que hoy día estamos por un quinto del país, más o menos, en esa línea que es compleja, que normalmente se le llamaba clase media, y era muy fome, porque uno caía, para poder acceder a beneficios, por ejemplo, tenía que caer en los estándares de pobreza antiguos, y toda la clase media quedaba como fuera de todos los beneficios, y tampoco tenía los ingresos suficientes para autosustentarse, y estar en ese como en jamón del sándwich, que era como, pucha, ¿qué hago? Porque yo no puedo autosostenerme, no tengo ningún beneficio, lo tiene solamente unos poquitos, pucha, es una noticia lamentable, obviamente. Esto simplemente es un cambio de medición. Ojo, Chile sigue siendo el mismo Chile. No es como que, oye, salió un nuevo estudio y automáticamente aparecieron 25 personas pobres adicionales por cada 100. No es así. ¿Ya? Recuerden que estos son formas de estudiar nomás, pero creo que refleja un poco mejor la realidad de cualquier país de Latinoamérica. Sería bonito que esto fuera como medio estándar. Lamentablemente, habría que ver si este estudio es el mismo que realizan en otros países. Probablemente no. Entonces, los estudios comparativos empiezan a hacerse complejos, ¿ya? Pero sí es importante ver nuestra realidad y ver también el desafío que tienes tú, ¿ya? Esto es súper importante. Yo sé que todos nos encantaría que exista un estándar base bueno para todos, un piso mínimo, que la educación fuera increíble, que todos tengan un buen techo digno, pero eso pocos países lo han logrado. Demora muchos años, décadas, si es que no son cientos de años, ¿ya? Los países con historia, con data más larga de historia, que pasaron de imperio a no sé qué, a países, qué sé yo, algunos de ellos lo han logrado y otros no. Ojo, hay países que todavía, no sé, porque uno a veces admira al continente europeo,
que aún siguen batallando sus propias peleas internas y no llegan a tener estos sueños que a veces uno tiene como de estándares básicos. Por lo tanto, si vas a ser alguien que va a esperar que eso ocurra por arte, en el fondo, como en el conjunto, porque alguien que quiera representarte te va a ayudar, déjame decirte que la gran mayoría de los que esperan eso terminan siempre esperando. Entonces hay que tomar un poco también la batuta y sí, ojo, lo otro no quiere decir que no tenga que pasar. Sería genial que pase, pero no pasa inmediatamente, jamás. Yo diría que los pocos países donde ha pasado relativamente rápido, suena súper loco, pero vienen de la mano de alguien que incluso lo podrían llamar dictador, en distintos países. Vienen de la mano de gente muy autoritaria o de países que tuvieron un shock cultural muy importante con una base de educación muy buena, y uno ahí le resuenan nombres tipo como Singapur, que lograron, no sé, pues erradicar la delincuencia en tiempo récord, etcétera. Y son como ejemplos muy locos del siglo XXI, ¿ya? Pero no pasa, normalmente como en gobiernos democráticos, pasa lentamente. Son años de conversaciones, de ir y direte, de ir creciendo, de ir fomentando un poquito el encuentro, la economía, etcétera. Pero sí, tú puedes cambiar tu realidad. Y existe la educación gratuita en internet y ojalá, si encuentras buenos canales de YouTube, mándaselo a esas personas que están esperando para que empiecen a cambiar el chip, a buscar formas de crear nuevo valor, a aprender herramientas digitales, a ver que quizás su cliente no solo Chile, sino que puede ser el mundo. Hay muchas personas en Chile que están vendiendo a través de internet a otros países, distintos servicios. Entrevistamos acá en el canal a una persona que vende su arte a Inglaterra. O sea, imagínate. Y sí, quizás ese es un caso nicho, pero ese tipo probablemente antes no lo hacía, se le abrió el apetito, aprendió cómo hacerlo, dijo qué tengo que hacer, hablar inglés. Hoy día incluso lo puede hacer con herramientas digitales, o sea, ni siquiera tuvo que aprender inglés y puede empezar a llegar a otros lugares. Entonces, el punto es, hay que movilizarse en crecer uno mismo. No digo movilizarse de movilicémonos a la calle, no. Movilizarse en ver cómo crezco yo para poder captar y generar mayor valor, ¿ya? Que son muy relevantes. Y la última noticia que dejamos aquí para conversar, y aquí de nuevo, hay que aprender a tener información y ser bastante veraz. Yo creo que aquí los medios, me imagino que es porque se vienen las campañas políticas próximamente, están politizando muchas cosas. Y a mí me llamaron, de hecho, para hablar sobre esta noticia, que era: Boric consigue tasa presidencial para comprar una nueva casa. Y empezó el vorágine de cuestionar o no si es que estaba bien o mal adquirida una propiedad. Y voy a tratar de hablar con los hechos que conozco hasta el minuto. Primero que todo, estamos hablando de que un presidente de la República se compra una casa en San Miguel de prácticamente 500 millones de pesos, o 400 millones en total era, pero o es un crédito de 400, pero es una casa que cuando uno ve son 10.000 UF, deben ser 400 millones de pesos. Y el primer cuestionamiento que hacen es como, oye, ¿y el precio? Y empecé a analizar los precios de la zona. Parece que esta casa llevaba hace rato, en el fondo publicada en 500, y el mercado inmobiliario ha estado pero bajísimo. Y me imagino que alguien que tenga 500 millones de pesos en la mano probablemente no se iba a comprar una casa para vivir en San Miguel en este momento. Es algo que me lo puedo imaginar. Por lo tanto, simplemente se hizo una oferta, así como tienen que haber llegado miles de ofertas, y se aceptó. Cuando uno ve el análisis de precio, hoy día ofertones de casas de 500 a 400 mil pesos ocurren. ¿Ya? Ese es el primer hito. Y ojo, aquí no es que quiero defender a alguien, quiero defender la verdad. Quiero defender, en el fondo, que se hable objetivamente. Así como el presidente ha hecho 1000 cosas que a mí me parecen muy negativas y no lo comparto, perfecto, pero que uno hable con objetividad. En esta noticia, creo que la gente también tiene que ser lo suficientemente adulta para entender que yo creo que se está jugando con algo que no corresponde. Si quieren sacarle, en el fondo, pañitos sucios o quieren encontrarle pifia, búsquenle cosas reales. En este caso, que se haya comprado una casa a un precio más bajo en un momento del país que está para ofertar. O sea, este es el momento donde justamente se recomienda invertir y comprar porque está fácil hacer ofertas, está muy barato el mercado inmobiliario. Él lo hizo. Después hablan de la tasa, 3,4%, que después al día siguiente, porque ahí también es para retar, en este caso el diario La Segunda salió hablando de tasa fija. Y, por ejemplo, cuando me llamaron a mí para preguntarme, me dijeron, ¿qué opinas de una tasa fija del 3,4%? Yo di mi opinión sobre eso.
Después el banco salió a decir, compadre, acá está, el presidente ni siquiera buscó un ejecutivo en particular, fue casi que la sucursal a pedir un ejecutivo, como cualquier mortal, y le dieron una tasa semivariable, que es muy distinta a una tasa fija, donde los primeros años son fijas y después cambia al riesgo del cliente. Veamos ambos casos, supongamos que fuera fija, así que llegase a encontrarse. Si tú me dices que una persona porque acá, para que todos entendamos, ¿ah? Las tasas, está la tasa pizarra, ¿ah? Que es como la tasa de oferta pública, pero cada banco tiene una evaluación de riesgo y un comité de riesgo, y pueden aprobar a clientes distintos. En la época que las tasas estaban en el hipotecaso del 1,97, yo conozco personas que sacaron tasa del 1,2. En la época que las tasas eran 3, yo conozco casos de personas, porque acuérdense que trabajaban en el mundo inmobiliario muchos años, con muchos clientes, personas que sacaban 2 puntos menos, o sea, del 3% o del 4% le dan el 2,5. O sea, existen clientes que le dan mejores condiciones. ¿De qué depende? De muchos factores. La carrera que tenga, que ahí uno podría cuestionar, pero ya, la carrera que tenga, el cargo que tiene, cómo viene el futuro, que eso lo evalúan. Es muy distinto evaluar, por ejemplo, un doctor, que generalmente son bien evaluados, y especialmente un doctor con una especialidad. Si a mí me dicen, llega un banco, oye, este es un doctor que es especialista en radiología, por decir algo, o en oftalmología, que son demandadísimos y que tú sabes que van a tener trabajo prácticamente para siempre, a menos que le freguen las manos o que se vuelva loco, ¿eh? Pero generalmente tienen pega, o sea, hasta después de jubilar pueden tener pega si quieren. Es distinto que a un periodista, por decir algo. Perdón para los periodistas, pero una carrera que es mucho más masiva, incluso que un ingeniero comercial, que también mucho más masiva, que los sueldos dependen casi del mes a mes, tienen que, a menos que sea un periodista que ya lleva, no sé, 15 años trabajando, con una trayectoria impecable, ya, perfecto. Entonces, en este caso estamos hablando de ¿qué puesto? Presidente de la República. O sea, ¿cuántos presidentes tenemos al año? Es solo uno. Es un puesto súper difícil, súper complejo uno. ¿Cuál es el sueldo? Bastante elevado. O sea, para un banco al tiro es sujeto de crédito, probablemente. ¿Qué viene después? Pensión vitalicia. Pensión vitalicia. O sea, eso es mejor que un doctor. El doctor tiene trabajo y después puede jubilar. Y la jubilación va a depender de cuánto ahorros tú. Acá, tú sabes que por siempre, hasta que se muera, va a tener, no sé, 8 millones, creo que la pensión, más o menos, o 7, 6. O sea, de partida. Entonces, si le dieron un crédito en el cual el dividendo son 2,5 millones y saben que va a ganar 8 millones para el futuro, está dentro de los rangos de tolerancia de cualquier banco, cualquier institución financiera. Entonces, cuando le meten tanto pino, así como que, esto es del terror de la casa, bajémonos un poco, porque hay muchas otras cosas que yo no encuentro malas que ha hecho el presidente. No lo voy a mencionar acá porque no es el punto, pero ojalá que la gente aprenda a diferenciar las noticias malas reales. O sea, si Chile ha crecido o ha decrecido, problemas que haya tenido, los intentos de cambio de constitución, o sea, cosas que le han restado valor a nuestro país, versus cosas que son cualquier tontera, ¿ya? Y sí, es una lata porque obviamente el común de los chilenos, cuando uno lo enfrenta hoy al sueldo mínimo versus alguien que gana 8 millones, claro, se ve escandaloso, pero esa tasa que le dieron, y si es semivariable, es más fácil haber conseguido esa tasa, ¿ya? Porque el 3,4 en tasa fija, yo diría, así que está difícil porque es casi la tasa, en el fondo, sin spread de banco. Es como que le dieran dado la tasa del banco nomás, ¿ah? Pero si es semivariable, probablemente es de las normales. Y ojo, otro detalle, la sacó a 15 años, no a 30. Cuando tú sacas a menos años, es menos el riesgo. Entiendan cómo evalúa un banco. Yo te voy a prestar a ti plata por 30 años o por 15, la mitad. Obviamente te voy a dar mejores condiciones si te presto a 10 años, mejores condiciones. Porque es menos probable que me termines de dejar de pagar, ¿no? Entonces, eso es. Esta noticia, quería enseñar un par de cosas con esto. Primero, recuerden siempre evaluar los créditos hipotecarios, porque pueden tener condiciones mejores de lo que uno ve en la tasa pizarra. Eso es algo que creo que aprendamos de esta noticia que se hizo ultra sensacionalista y la elegí a propósito porque es de las 3 noticias que están hoy día en el Vox Populi. De hecho, me llamaron de 3 instituciones, Canal 13, Chilevisión y la segunda para hablar del tema. Imagínense, cuando yo siempre pido que me llamen para educación y oye, por favor, llámenme del diario para hacer un segmento de educación financiera. La casa del presidente. Ya, bueno, aproveché para tener un poquito de ruido. Pero, ya. Todos pueden tener condiciones especiales dependiendo del segmento de renta que tengas. Puedes ir a comité, ¿ya? Primero que todo. Segundo,
¿Por qué es tan importante esta noticia? Porque hoy día es un muy interesante momento para invertir. Yo sé que el presidente está comprando su casa propia, otro tipo de cosas, y ahora va a entrar en el mundo de los gastos que no se va a enterar. Ojalá que sepa a lo que va. Porque aparte de la casa se veía que le falta harta mano de gato. Yo creo que se va a tener que gastar como 3.000 UF más, que ojalá las tenga ahorradas, para meterle arreglo a esa casa. Ahí quizás pueden hablar de dónde salieron esas 3.000 UF, bueno, tema de ellos. Pero bueno, está muy bueno para comprar. Está lleno de oferta inmobiliaria. Así que analicen. O sea, bueno, yo por algo también estoy metido en el negocio hace rato, a Kerman Propiedades, a autopublicidad, ¿no? Ya, pero está bueno el momento para comprar. Nuestro presidente lo hace, ¿no? Y tercer punto que es muy relevante, cuando lean información, porque a mí me impresiona la cantidad de noticias, de publicaciones, de hate en contra, a favor, etcétera, de gente peleando por una noticia que suena bastante irrelevante cuando uno hace el pequeño análisis y ve que en verdad la información es prácticamente información común y corriente, y en vez de estar ocupando el tiempo en hablar de esa noticia, no se está ocupando el tiempo en hacer los propios beneficios para uno, en el fondo, para crecer. Por eso también tomé esta noticia, porque sé que es una noticia caliente, que los reels que van a salir de esto van a ser virales. Y acá, como les digo, no estoy para defender al presidente, sino que para defender que haya información veraz, ¿ya? Y que ustedes aprendan a hacer crecer su plata, independiente de quién nos gobierne. Si a mí me gusta o no me gusta este presidente, tampoco te importe. A mí lo que te tiene que importar es si la información que tú aprendes te ayuda a crecer. Así que eso. Y esperemos que en las próximas elecciones, ojalá salga alguien que piense en el crecimiento del país y que tenga planes nuevos, que no busque hacer planes de los años 50, de los años 60, de los años 70, que busquen hacer cosas para el futuro. Eso es lo ideal. Alguien que tenga visión de crecimiento, porque ahí es donde crecen los ciudadanos.